Hoy es un día histórico, decía AMLO, Andrés Manuel López Obrador, en referencia justamente a que firmó. Pues México, mexicanos, camaradas, viene siendo noticia en todo el mundo. Hace ya unas 2 semanas que se llevó a cabo, se firmó lo que es la reforma al Poder Judicial, algo que no existe en la mayoría de los países del mundo, que los jueces van a ser votados por el pueblo, una democracia total y 100%, la que pues está construyendo México, pero que también fue mal vista por algunos países que pues defienden intereses corporativos que no les convenía que esta reforma se llevara a cabo. Uno de esos países es Estados Unidos, el otro es Canadá, y ya con eso les digo todo. También España es otro país. Estos países tienen muchos supuestos aliados que no son otra cosa que gatos, quienes pues también replican las voces de sus amos. Si Estados Unidos dice está mal, sale Argentina a decir sí está mal, sale Ecuador a decir sí está mal, España y toda Europa, que son gatos del imperialismo. Pero México no dobló las manos, su presidente López Obrador no dobló las manos, ni se dejó intimidar porque presiones internacionales hubo muchas para reformar el Poder Judicial que solamente los mexicanos de a pie, los mexicanos rasos, el pueblo, sufría de ese Poder Judicial tan corrupto. Los que tienen mucho dinero se beneficiaban de ese Poder Judicial tan corrupto y son precisamente los que más tienen en México y muchos extranjeros que tienen empresas en México, los que se resistían a que se llevara a cabo ese Poder Judicial que siempre los estuvo protegiendo. ¿Por qué se enojan? Porque ahora ya no van a ser protegidos, porque ahora la ley va a ser igual para todos. No va a ser solamente para ellos ni para los pobres, va a ser pareja para todos. Como en Estados Unidos, que si un civil cualquiera demanda a una empresa grande, a un corporativo, puede ganarle fácilmente y ser indemnizado con mucho dinero. Aquí en México eso no sucedía, aquí un pobre nunca ganaba. Es más, hay miles de mexicanos hasta el momento encerrados en cárceles, fuera de que si son culpables o no, muchos son inocentes, pero ahí están pagando condenas por otros que tuvieron dinero, pero están ahí sin una sentencia. Hay quien tiene 10, 15, 20 años y ni siquiera han sido juzgados, su expediente está archivado en el Poder Judicial porque a nadie le interesa un pobre. Así de injusto era este Poder Judicial que gracias a Dios ya fue reformado. Si tú eres un mexicano de a pie, un mexicano raso, de clase trabajadora, vas a estar de acuerdo conmigo. Déjamelo aquí en la caja de los comentarios si tú estás de acuerdo con lo que estoy mencionando. Pero si tú eres un fifí, un potentado o trabajas para uno de ellos y te has beneficiado, vas a estar en contra mía y hasta me vas a rayar la madre. Pero bueno, sé a lo que me expongo. Vamos a escuchar, camaradas, a la prensa de Argentina porque esto ha sido noticia, ya se los dije, a nivel mundial, en todos los diarios de casi todo el mundo, salió la noticia de que México ya va a escoger a sus jueces y magistrados por el voto popular. Algo que ya se hace en Estados Unidos en los estados. Ellos escogen a sus jueces por el voto popular, pero ahora nos querían venir a decir que no, que en México no se podía porque estaba en riesgo la democracia del Poder Judicial. Hipócritas que son porque solamente defendían los intereses de sus empresarios y de los gringos que viven en México, que pues de nadie es secreto que también existe mucho malinchismo aquí en México y siempre hay favoritismo para el extranjero. Pero vamos a escuchar a la prensa argentina, quien está hablando al respecto y lo está hablando de buena manera. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó finalmente la reforma constitucional que convierte al país en el primero en todo el mundo en implantar la elección popular de todos sus jueces. Hoy es un día histórico, decía AMLO, Andrés Manuel López Obrador,
en referencia justamente a que firmó el decreto para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma constitucional al Poder Judicial. Esta publicación fue acompañada de un video del momento justamente en el que López Obrador firmó la enmienda constitucional, acompañado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, de su mismo partido, Morena, que además, recordemos, el próximo 1 de octubre estará asumiendo el poder allí en México. La invité para que sea testigo de honor porque voy a firmar el decreto para la publicación de la reforma a la Constitución con el propósito de mejorar el poder judicial, decía AMLO en este mismo sentido. Datos importantes para tener en cuenta. Esta selección por voto directo de 7.000 jueces y magistrados, unos 1.600 federales, se llevará a cabo en 2025 y 2027 entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes ejecutivo, legislativo y también judicial. A pesar del respaldo que tiene esta medida, este cambio tan importante, propuesto además e impulsado por uno de los presidentes más populares en la historia de México, no todo el mundo la lleva a esta reforma. Hay gente que en la oposición política y también en algunos sectores de la sociedad civil han expresado su preocupación por posibles riesgos, argumentan, para la autonomía del Poder Judicial. En los próximos minutos, aquí en la radio, nos vamos a proponer analizar las implicancias de esta reforma, las posturas que tienen sus defensores y también sus detractores y los retos que evidentemente enfrenta para su implementación en un país con profundas exigencias de justicia social, de transparencia, de justicia, en el hecho más objetivo de la palabra, y en momentos donde hay cambios políticos muy importantes porque se viene un nuevo gobierno. Le vamos a dar la bienvenida en nuestros estudios, en un contacto virtual a la distancia, pero muy cerca, como que lo tuviéramos aquí en la mesa de trabajo, al analista político mexicano Alberto Schneider, queridísimo amigo, experto además en inteligencia, planeación y evaluación de la función policial. Querido Alberto, el gusto grande de saludarte, bienvenido a la radio, te estamos viendo y escuchando. ¿Cómo andás? Muy bien, Martín, ¿cómo estás? Aquí es de mañana, estamos un poco desvelados por el festejo de ayer. Sí. El grito de independencia, por un lado, que es pues, la fiesta popular más importante del país. Tradicionalmente se hace un evento muy grande en el Zócalo, donde el presidente arenga a la población y grita, hace el grito de independencia con el que supuestamente el cura Hidalgo inició la revolución en 1810. Pero además tiene otro valor. Ayer mismo el propio presidente firmó el decreto, como bien lo dijiste, de reforma al Poder Judicial. Un enorme logro uno más, de este gobierno. Entonces tuvo como doble valor y podríamos decir un triple porque es el último que da y como en general creo que todo el mundo sabe, el presidente es un presidente muy querido, entonces realmente la emoción de la gente fue algo muy, muy conmovedor. Ahora vamos a estar hablando seguramente en algún tramo de este diálogo contigo de lo que deja Andrés Manuel López Obrador, porque lo decíamos contigo inclusive fuera del aire, ¿no? Esta es una figura política de mucho peso para México, para la historia también de América Latina, y evidentemente un presidente que se va a extrañar por su estilo de comunicación, por su estilo político, pero por su historia también, porque recordemos que AMLO se retira de la vida política pública, por decirlo de alguna manera, no se retira solamente de un gobierno de 6 años, que además sabemos que en México es uno de los países de América Latina que tiene de los periodos más largos, ¿no?, de gobierno. Entonces, tiene muchas implicancias. Pero quiero volver sobre lo que yo mencionaba en la introducción, esta reforma judicial tan importante, ¿no?, para la vida política, institucional y social de México, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarte, Alberto, ¿cuáles son los principales objetivos de esta reforma
¿Y cómo se espera, ¿no? Que impacte en la eficiencia y en la transparencia también del sistema de justicia en México? Bueno, mira, básicamente un poco para entender, en general el Poder Judicial, como casi en todo el mundo, es un poder conservador. De cierto modo se podría entender un poco ese carácter, ¿no? Sin embargo, igual que casi en todo el mundo, el Poder Judicial no solo es un poder conservador, sino radicalmente conservador y de derecha, pues, ¿no? En México no solo pasa eso, sino también como prácticamente todas las instituciones del país, se corrompió con el tiempo a unos niveles verdaderamente escandalosos, ¿no? Entonces, y además siempre ha estado rodeado de una absoluta oscuridad. En realidad nadie sabe, así como mexicano común, cómo se elige un juez, cómo llega un magistrado a ser magistrado, cómo llega un ministro de la Suprema Corte de Justicia a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. En general, más o menos de lo que un poquito se sabe, porque es como lo más notorio y es el más importante, es la Suprema Corte. Normalmente, el presidente de la República manda una terna, una propuesta de 3 personas y la somete a consideración del Senado de la República. Y en el Senado se vota por alguna de esas 3, ¿no? Si hubiera 2 rondas sin acuerdo, entonces el presidente podría ya nombrar directamente a los jueces y se van eligiendo, la elección de jueces o el nombramiento de jueces ha sido escalonado. Entonces, no se renueva el 100% de la corte cada determinado tiempo. Duran 9 años en su encargo actualmente y pueden, según la ley anterior, ya con la nueva ya no, repetir. Entonces, el asunto es que, por ejemplo, el último caso que se vio en la Suprema Corte de un nombramiento de una ministra y que posteriormente asumió como presidenta de la Corte, pues resulta que a la hora de la votación en el Senado, pues algún diputado dio a conocer los resultados obtenidos en las evaluaciones que realiza lo que se llama el Consejo de la Judicatura, que es como el órgano que debería de controlar y regular y sancionar a aquellos jueces, magistrados o ministros que cometan alguna irregularidad o algún delito. Sin embargo, la misma presidenta de la Corte es presidenta del Consejo de la Judicatura, entonces de entrada, pues ahí es ridículo. El caso es que la ministra actual presidenta obtuvo la menor calificación, fue la peor evaluada de las magistradas y magistrados que concursaron en su momento para ser ministros de la Corte. Sin embargo, por un pacto político impulsado por el presidente de la República de entonces, Enrique Peña Nieto, con la bancada del PRI y la bancada del PAN sobre todo, que juntos tenían la mayoría necesaria para nombrar a la ministra, a pesar de ser la peor evaluada de todos, fue seleccionada ministra de la Corte. Y ya una vez como ministra, había otra ministra, mejor dicho, su nombre, Esquivel, que tenía como muchas posibilidades de convertirse en la presidenta. Y le hicieron una jugada verdaderamente escandalosa, ¿no? La acusaron de plagio en su tesis de licenciatura, una tesis realizada 40 años atrás. Y se armó todo un tinglado y la acusan pues, de plagio y que por lo tanto se invalida como candidata a la presidencia de la Corte. Y entonces quedan la actual Norma Piña, la peor evaluada de todos. Entonces es increíble que todo el discurso opositor es que los jueces, magistrados, ministros, están las mejores personas, los mejores abogados, los más capacitados, en fin, ¿no? Ese ha sido todo el discurso permanente. Y que esta reforma que se acaba de aprobar
iba a acabar con eso porque cualquiera iba a poder ser juez o magistrado o ministro. Entonces, bueno, de entrada, pues el puro ejemplo de la presidenta de la Corte es bastante claro del estado en el que se encontraba. Sí, había un estado evidentemente que complicaba muchísimo, ¿no? La situación, Y va a considerando, ser de muy poco a poco poderlo modificar. Alberto, yo decía que claramente había un estado de situación que vos estás relatando que es muy claro, ¿no? Sobre, bueno, en qué funcionamiento se estaba a la hora de plantear una reforma de estas características. Pensando en el año 2025, ese que yo mencionaba, el año que viene, ¿no? Cuando esto se ponga en práctica, ¿no? Y considerando también las propias señales, ¿no? Las propias declaraciones de la oposición que tú mismo resumías un poco en la introducción. ¿De qué manera, digo pensando esto para todos los que nos están viendo y escuchando por fuera de Ujú. México, se garantiza en esta reforma el proceso de elección imparcial de los candidatos? Sí, bueno, mira, de entrada, cada uno de los tres poderes de la Unión, legislativo, judicial y ejecutivo, van a proponer candidatos. Estos candidatos obviamente tienen que cumplir con una serie de requisitos técnicos, ¿no? De profesionalidad, etcétera, conocimiento, especialización en el área para la cual si va un juez de lo familiar, pues tiene que tener una experiencia en el campo y no solo una experiencia académica y una experiencia real en el ámbito para el cual va a ser electo o electa. Eh, entonces, los candidatos van a surgir de los tres poderes de la Unión, repartidos de acuerdo con una serie de requisitos, en fin, y van a hacer campaña con dinero público, con acceso a medios. Los partidos políticos tienen prohibido intervenir, no pueden apoyar a nadie, ni abierta ni solapadamente. Eso quizás pueda resultar una situación un poco difícil de controlar, pero sin embargo abre la puerta a que esta secrecía que ha permeado siempre en el general el Poder Judicial deje de ser. Todos los mexicanos vamos a poder saber, cuando menos, quién está postulándose para un cargo. Entonces, sí son una cantidad muy grande de funcionarios los que van a ser electos, pero tampoco es que una persona, yo que vivo en la Ciudad de México, voy a elegir a todos, ¿no? Yo voy a elegir a los jueces que tengan que ver, jueces federales, y a los jueces o ministros o magistrados, perdón, que tengan que ver con la Ciudad de México, que su ámbito de competencia sea la Ciudad de México. Pues los de Chihuahua los elegirán los ciudadanos de Chihuahua. Entonces, Bueno, ahí está, camaradas, ahí le dejamos. Por fin el Poder Judicial se va a transparentar al pueblo. El pueblo va a elegir a sus jueces y a sus magistrados. Ya no va a ser dedazos a lo escondido. Como si se estila en los partidos políticos, que el PAN pone por dedazo a su candidato, el PRI lo mismo, Movimiento Ciudadano, el PRD, Morena. Esto tiene que ser más democrático y así lo va a ser. Y no solamente es esa reforma, tiene muchas otras dentro de la propia, bueno, válgame la redundancia, dentro de la propia reforma al Poder Judicial. Hay muchos cambios que van a impedir que siga la corrupción que antes teníamos. Y al momento de los jueces y los magistrados ser votados por el pueblo, ya no van a tener compromisos con nadie, con el que lo puso, como esta ministra que relataba que puso Enrique Peña Nieto y que estaba a favor de la meritocracia y del PRI. Bueno amigos, aquí con esto nada más. Eh,
Pongo en evidencia el interés que existe en Sudamérica por esta ley, que la verdad rompe con el ego de Javier Milei, que él se cree un potentado, lo mejor que hay en el mundo y que dice que lleva a la Argentina, pero muy bien. Aquí está su pueblo y su prensa interesados en la anticorrupción que existe en México y la quieren llevar a cabo allá en Argentina. Espero que me regalen su poderoso like y que se dejen caer en la caja de los comentarios.